Señor, te damos gracias por este evento que ha bendecido nuestros matrimonios, nuestras familias. Y en esta última enseñanza, Señor, queremos pedirte que sigas abundando en palabra que nos edifique, que nos instruya y nos dirija, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, el costo del perdón. Ese es mi tema y vamos a hablar suficiente de este tema. Miren, la virtud, una definición de lo que es virtud. Virtud es el hábito de hacer el bien, y de esto nos habló Gama bastante, ¿no? Es el hábito de hacer el bien. Fortalece el carácter y refleja la excelencia de la vida cristiana, en el caso de las virtudes cristianas. Sin embargo, una de las virtudes cristianas más difíciles de practicar en el matrimonio, pues, ¿cuál creen que es? El perdón. ¿Sí? El perdón es una palabra corta, pero pues es fácil de pronunciar, pero es costoso vivirla. ¿Sí o no? No es nada fácil. Todos los matrimonios aquí y en China atravesamos momentos difíciles. ¿Están de acuerdo con eso? Todos. No hay uno que diga, no, todo yo viento en popa, no. Todos atravesamos momentos difíciles, momentos de tensión. Muchas veces decimos palabras que hieren al cónyuge, tenemos actitudes egoístas que lastiman, a veces somos indiferentes. Y esa indiferencia nos atrapa y herimos el corazón del esposo o de la esposa. Pues los problemas financieros, pues ni se diga, ¿no? Tenemos descuidos muy importantes que, por ejemplo, en el caso de los varones somos más descuidados. A mí me pasó recién casado. Por cierto, cumplimos 46 años de casados y lo que yo les voy a hablar pues ya no es una teoría, ¿no? Ya no, o sea, ya es la experiencia fundamentada en la Biblia. Pero tenemos descuidos que son importantes en el caso de la mujer. Por ejemplo, en mis primeros años a mí se me pasaba el aniversario y eso le lastimaba. Pero no porque no me importara, sino porque no teníamos hábitos, de los cuales ya Gama nos habló bastante, ¿no? Pero en otros casos hay traiciones que son muy fuertes dentro del matrimonio y son difíciles de sobrellevar. ¿Sí? Es en esos tiempos precisamente donde la amargura, donde el resentimiento pueden anidarse en el corazón, tanto de ella como de él. Desgraciadamente, amargarse es lo más común. Es más común amargarse que perdonar los errores. O sea, hay más amargados que perdonadores. Pero la Biblia, fíjense, es muy interesante cómo asocia el amor de Cristo por su iglesia, a quien la llama su esposa, su novia. La asocia con el matrimonio y viceversa. El matrimonio, la Biblia lo asocia con la relación de Cristo con la iglesia. Es muy interesante. Por ejemplo, en Efesios 5:22, para que vean la importancia de las instrucciones que vienen aquí, Efesios 5:22 dice así, en esa relación, en esa comparación que hacen, en esa analogía, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si nos quedamos hasta ahí, pues algunas pueden replicar, no, ¿y por qué? ¿Verdad? Son muy machistas, etcétera. Pero no, la lectura continúa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Ese es el diseño de Dios. Nosotros los varones no lo diseñamos, así lo diseñó Dios. Y eso tienen que entender las señoras, ¿sí? Continúo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Notan la analogía, la relación que está haciendo? Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la esposa de Cristo? Nosotros. Entonces, ¿quién es nuestra cabeza? Cristo. ¿A quién estamos sujetos?
a Cristo, así la esposa a su marido. Dice, la cual es su cuerpo, iglesia, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, ¿es fácil esa sujeción para las señoras? Díganlo, señoras, aprovechense. No es fácil. ¿Por qué? Porque al cometer nosotros errores, ¿cómo voy a someter si mira lo que hizo? Pero no hay que confundir, son dos cosas diferentes. El mandamiento es: sujétense, aún sabiendo que sus esposos no son perfectos. ¿Que nos vamos a equivocar? Pues por supuesto que sí. Pero continúo con la lectura. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego hace una instrucción a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, ¿cómo la amó? ¿Hasta qué nivel la amó? Dio su vida por la iglesia, su esposa, que somos nosotros, ¿sí? Así, amen ustedes como a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. Ese verbo, se entregó, es que dio todo. Entonces, ahí ya nos está comprometiendo nosotros ¿a qué? A entregar ¿qué? ¿Cuánto? ¿La mitad? No, todo, aún negándonos a nosotros mismos. Versículo 26. Todo eso hizo Jesús para santificar a la iglesia, o sea, a nosotros, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En otras palabras, al varón le corresponde el trato que recibimos de él, de Cristo, hacia su iglesia, nos corresponde hacerlo a la esposa, para que la esposa luzca gloriosa, con paz. Eso se refleja en el rostro, con armonía, y ahí es donde tenemos que trabajar. O sea, el trabajo fuerte es del que dirige, en este caso del varón. Continúo leyendo, versículo 28. Así también, o sea, los versículos que acabamos de leer, los maridos deben, es un deber, deben amar a sus mujeres, a sus esposas, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Están notando cómo hay un viceversa ahí? Cristo a la iglesia, esposo, esposa sujeta al marido, la iglesia sujeta a Jesús. O sea, es inseparable. Continúo leyendo, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, como iglesia. Por esto, luego se regresa al matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que le afecte a ella, indudablemente te va a afectar a ti, varón. Y lo que afecta al varón va a afectar a la esposa. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Y luego dice Pablo en el 32, grande es este misterio. O sea, ¿por qué dice misterio? Un misterio es algo que está escondido, ¿sí? Y luego dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Pablo, su énfasis es en la iglesia, pero pone como analogía y comparación el matrimonio. Que para nosotros, pues muchas cosas del matrimonio, desde que iniciamos, es un misterio, ¿no? Que tenemos que ir descubriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque somos diferentes. Tanto él como ella crecimos en hogares diferentes, fuimos educados de manera diferente. Entonces hay cosas que no conocemos, que nos siguen siendo un misterio, que tenemos que ir descubriendo. Así como vamos conociendo a Cristo cada día, así vamos conociendo a nuestra esposa y al esposo. Y luego dice el 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y bueno, todo esto cierra bien con los consejos que nos dio el Señor a través de del pastor Gamaliel.
¿sí? O sea, cierra perfecto. Gracias, Gama, por ayudarme, me ahorro algo de explicación. Pero hay una realidad en la cual muy pocos de nosotros la tomamos en cuenta o la tenemos presente. ¿Saben cuál es esa realidad? De que somos imperfectos. ¿Tú sabías que tú eres imperfecto? Pero a veces nos comportamos como si fuéramos perfectos. Es decir, la esposa falla o viceversa. No, ¿cómo es posible? Y hacemos como, o sea, con una actitud como diciendo, yo jamás me voy a equivocar. Y eso no está bien. Eso es erróneo, es un comportamiento erróneo. El comportamiento debe ser con mucha paciencia, sabiendo que yo también voy a equivocarme, que ella también se va a equivocar. Entonces, esto de que tengamos presente que somos imperfectos, que todos cometemos errores, es muy importante, hermanos, de verdad. Es fundamental que entendamos que la esposa con la que te casaste o el esposo no es perfecto. A ver, puedes decir, mi esposa no es perfecta. Algunos a lo mejor dicen, no, la mía sí. Nah. Bueno, es aquí, fíjense, en esa imperfección que es irrefutable, es aquí precisamente donde el perdón juega un papel importantísimo, esencial para nuestra relación matrimonial. Porque sin perdón no hay futuro para vivir juntos hasta que la muerte nos separe. No hay posibilidades. Los divorcios suceden porque no se perdonan. Esa es la mejor explicación que yo puedo dar. No, pero es que, pero perdónalo. No, pero, entonces no se perdona y hay divorcio. Entonces la pregunta no sería esta. Pastor, ¿tenemos que perdonar? No, esa no sería la pregunta. La pregunta sería, pastor, ¿cuántas veces debo perdonar? Esa sería la pregunta más correcta, ¿no? ¿Se acuerdan que Pedro le preguntó una vez a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Y Pedro le dice, ¿hasta 7? Y Jesús le responde, no, Pedro, no, hasta 7 no. Y se duplica. Dice, no, Pedro, no, sino 70 veces 7. Ahora, hay que recordar que el número 7 en la numerología bíblica significa perfección, es decir, algo completo, nada a la mitad. Entonces, perdonar, es decir, el número 7 es el número perfecto. Y cuando Pedro le dice hasta 7, bueno, Jesús se lo da hasta las 70 potencias, no sé cómo decirlo, 70 veces 7, lo cual nos enseña que lo perfecto es perdonar siempre. ¿Qué es lo perfecto? Por eso se usó el 7, porque es lo perfecto. El judío cuando oye el 7 él ya entiende, nosotros tenemos que explicarlo porque no tenemos la cultura judía. Entonces, cuando Jesús le dice 70 veces 7, nos está diciendo que lo perfecto en la relación matrimonial y cualquier otra relación, padre, hijo, etcétera, es perdonar siempre. Porque el perdón no tiene límite. O sea, no, es que ya llegué al límite. No hay límites. Es como el universo, no tiene límite. Perdonar. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre el costo del perdón en el matrimonio. Pues es un tema que a todos nos atañe. Allí no podemos decir, ay, cómo quisiera que mi compadre estuviera aquí. No, aquí es para todos. Y unas 3 preguntas. ¿Por qué cuesta tanto perdonar? Una respuesta sería porque somos egoístas, porque somos orgullosos. Otra pregunta, ¿qué perdemos si no perdonamos? ¿Qué perdemos? Todo. ¿Pero qué ganamos si perdonamos? Todo. Entonces, de entrada,
La voluntad de Dios y lo mejor para nosotros es que perdonarnos, perdonar. No hay otra. ¿Cómo podemos aprender a perdonar para sanar nuestro matrimonio? Porque, como ya dijimos, al ser imperfectos, pues cometemos muchos errores que hieren al cónyuge. Bueno, en primer lugar, quiero que veamos el modelo del perdón que nos enseña la Biblia. Ustedes saben que para nosotros los cristianos, pues la Biblia es el fundamento, ¿no? De donde extraemos los argumentos para poder accionar y que tenga efectividad. Entonces, la Biblia nos enseña que la manera en que debemos perdonar se fundamenta, número uno, ¿en qué está fundamentado? En el hecho de que Dios nos perdonó a todos en Cristo. ¿A cuántos nos perdonó? A todos. Entonces, ¿qué debemos hacer todos los matrimonios? Está fácil, ¿no? Lo difícil es llevarlo a cabo. Pero estamos viendo el fundamento. Vamos a Colosenses 3:13. Aquí se fundamenta el perdón en el hecho que Dios nos perdonó primero. Porque dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, y aquí viene, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Alguien puede discutir ese versículo? Yo no me atrevería. Digo, si eres cristiano. Si no, pues puedes argumentar todo. Puedes decir que la Biblia la escribió, no sé, la bruja del 76 o del 74. Puedes decir muchas cosas, pero si eres cristiano, no. Si eres cristiano dices, ah, caray, pues ahí dice bien clarito. Ahora vamos a desglosar el versículo. Colosenses, la primera frase, soportándoos unos a otros. Cabe perfectamente en la relación matrimonial, ¿ok? Ahora, el verbo soportar tiene la idea de tolerar, en este caso, a una persona, o en este caso a tu esposa o a tu esposo, en los puntos débiles de carácter o de acciones. Eso es lo que implica el verbo griego. ¿Sí? Repito, tolerar a tu esposo o a tu esposa en los puntos débiles. Ahora, ¿entiendes que tú como esposo tienes puntos débiles? Y también tu esposa, ¿no? Bueno, ahí está, tolerarse. Ambos tenemos puntos débiles, puntos fuertes, pero todos necesitamos tolerar las debilidades del otro, aguantar, soportar con amor. Esa es la idea. Perseverar manteniéndose firme en medio del conflicto. Esa es la definición del verbo en el griego. Mantenerse firme en medio del conflicto, porque los hay. Ahora, mantenernos firmes ¿en qué? En las instrucciones de la Biblia. ¿Qué es difícil? Pues ahí está donde hay que pagar el costo, que es de lo que vamos a hablar más adelantito. Tiene la idea de tener paciencia y comprensión hacia el cónyuge. Fíjate, paciencia y comprensión hacia tu cónyuge. Es entender y sobrellevar las debilidades de tu cónyuge en amor o con amor. Ahora, soportar no es aguantar con rencor y amargura. O sea, estás todo amargado ahí y aguantando. No. Sino decidir amar aun cuando tu cónyuge muestre defectos, que los tiene, los tenemos. Tenemos limitaciones. Es estar dispuesto a llevar la carga del otro, así como Cristo llevó nuestra carga. ¿Sí? En segundo lugar, todos aquí sin excepción hemos recibido el perdón inmerecido de nuestros pecados. ¿Sí o no? Sin excepción, los que han creído. Ok, todos. Bien, la primera frase de Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros. Y la segunda frase dice, o además de soportar, perdonaos unos a otros.
Si alguno tuviere queja contra otro, cualquier tipo de queja. No, pero es que él es impuntual. No, pero es que él no es delicado. No, pero es que ella. Cualquier queja, dice. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó. La pregunta aquí sería, ¿el perdón que recibimos de Jesús lo merecíamos? No, sin embargo nos lo dio. Eso se llama gracia. Es algo que no merecemos, pero que Dios nos lo dio. Porque nosotros todos, sin excepción, ofendimos a Dios con nuestros pecados, ¿sí o no? Con nuestra rebeldía y orgullo, etcétera. Bueno, cuando se nos habló el Evangelio y nosotros creímos, le pedimos perdón, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo el Señor? Tenía queja contra nosotros, pero nos dio, por gracia nos perdonó. No lo merecíamos, pero como nos arrepentimos, nos perdonó y recibimos ese perdón, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, si conocen casos o los han vivido, por ejemplo, de algo que hace cualquiera de los dos, dice, no, es que es imperdonable lo que hizo. Bueno, pero la Biblia dice que de la manera que Cristo te perdonó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Díganlo. Ahora, alguno puede decir, o alguna esposa puede decir, no, pero no lo merece. Y la pregunta sería, ¿y tú merecías el perdón? No, pues no. Entonces, ¿por qué te perdonó el Señor? Por gracia. Es igual, no merece el perdón el cuate que tienes a un lado. La señora que está a tu lado, no merece. Pero ahí es donde, de la manera que Cristo te perdonó, o sea, de manera inmerecida, tú también. Eso es lo que dice, hermano, ¿sí o no? Yo no les puedo decir otra cosa, porque no hay otra cosa que decir. Ahí está muy claro, lo reitero, perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto, sin duda que nos lleva a decir, a afirmar que el perdón es una decisión consciente. Es consciente. Es una decisión voluntaria para liberar al otro de la deuda, de la culpa, de la ofensa, y de manera deliberada y consciente y voluntaria renunciar al resentimiento y al deseo de venganza. Y ahí es donde el precio es caro, porque no es fácil, porque hay que luchar luego ya contra nuestras propias emociones, nuestras propias debilidades, y ahí es donde se lucha, ¿sí? No significa justificar la ofensa sin negar el dolor. Es decir, sino debemos de superar el mal que recibimos o la ofensa que recibimos por medio del perdón y abrir la puerta para la reconciliación y la paz entre ambos. Es que no hay otra. Quisiera decirles otra cosa, ¿verdad? Tómate media taza de café y ponle jengibre y ya, todo ya se calma ella y ya todo. No hay eso. Fíjense, psicológicamente, incluso en el ámbito de la psicología, ya hay psicólogos, psiquiatras que están aplicando la terapia del perdón. Fíjense. O sea, ya es un hecho. Tú vas y ya te ven medio por ningún lado y te dicen, a ver, cuénteme, ¿cómo es casada? Sí, ¿y cómo es la relación con su esposa? ¡Ay, ese viejo! Y luego ya te desahogó, a ver, dígame, ¿sabe qué? Mire, vamos a hacer primero esto, perdónelo, fíjense. Y algunos son ateos. Es que es un principio, ¿entienden? Que se originó en Dios, ¿cuánto más nosotros los cristianos? Entonces, psicológicamente el perdón es un proceso de sanidad emocional que libera al ofendido de la esclavitud del rencor. Y eso lo saben aún los mundanos.
Ahora, moralmente, perdonar es un acto de grandeza que rompe la acción de un mal que recibimos al devolver un bien, que es lo que enseña la Biblia. Y cristianamente hablando, o bíblicamente hablando, el perdón es un mandato para nosotros, porque dice perdónense. Y además es una gracia que debemos de otorgar, porque podemos decir no lo merece. Entonces, hablando bíblicamente, el perdón es un mandato, pero es una gracia que debemos de tener hacia el otro, porque el creyente, el cristiano, perdona porque entiende que ha sido perdonado por Cristo. Entonces, al saber que es perdonado por Cristo y está ofendida o ofendido, entra en esa reflexión, dice, no, pues Él me perdonó, Señor, gracias. Y el Señor te dice, perdónalo. Pero, Señor, es que lo he hecho 6 veces. No, te faltan 490. En resumen, el perdón es gracia en acción. Y eso es el cristianismo, ¿sí? Es un acto de libertad interior que rompe las cadenas del odio cuando perdonamos. Y además refleja el carácter de Cristo. Porque recuerden que el Señor nos quiere formar día con día al carácter de Cristo, ¿sí? A ser como Cristo es. De hecho, la palabra cristiano se entendía en los primeros siglos como un pequeño Cristo, ¿sí? Con las mismas actitudes, con las mismas acciones. Así les llamaban, por eso les llamaron cristianos. Eso se parece a Cristo, por eso les llamaban cristianos. Pues es que los perseguimos y oran por nosotros. Los metemos a la cárcel y nos bendicen. Ay, no entendemos estos cristianos. Eso es lo que eran los primeros cristianos. Ahora, hay algo muy importante, que también es un fundamento muy sólido, y es este: Dios el Padre no se esperó a que nosotros le pidiéramos perdón para mandar a su Hijo. Él no se esperó, Él tomó la iniciativa. Ahí ya es digamos, es lo más grande que Dios ha hecho. De tal manera amó Dios al mundo, lo vio en la condición en la que estaba, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, ¿no qué? No se pierda. Y entiendes lo que es no perderse, ¿no? En la condenación eterna. Pero Dios fue el que tomó la iniciativa. Romanos 5:8 nos lo define. Mas Dios muestra, otras versiones dicen, mas Dios mostró, porque es pasado, mostró su amor para con nosotros. Nosotros somos todos los pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí vemos que fue Dios el que tomó la iniciativa. ¿Quién era el culpable? ¿Dios o nosotros? ¿Quiénes eran los pecadores? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Sin embargo, Él tomó la iniciativa. Fíjense que es un principio que mi esposa y yo empezamos a vivir en nuestros primeros años. O sea, lo fuimos aprendiendo, nos fue enseñado, pero teníamos que hacer un hábito, como decía Gama. ¿Cómo fue que hicimos en el caso de nosotros? Por ejemplo, cuando yo cometía errores o ofensas, de pronto está la lucha, ¿verdad? Y luego, ay, no, sí, pues es que ella. Pero luego ya reflexiona y dice, no, pero no, debo pedirle perdón. Y de pronto ella se acercaba y me decía, ¿sabes qué? Perdóname, es que mi reacción a lo mejor te provocó y no, tú perdóname a mí. O sea, ella se adelantaba y eso me pegaba duro. Me pegaba duro porque pues me desarmaba, ¿no? Porque yo era el culpable. Luego ella y me decía, no, ¿sabes qué? A lo mejor mi acción te hizo reaccionar y no fue buena tu reacción. No, tú perdóname. Pero a veces era al revés. A veces las acciones o reacciones o qué sé yo eran de ofensa. Entonces yo me acercaba y me adelantaba. ¿Vieran que sí funciona? ¿Verdad que sí, amor? ¿Dónde estás? Allá atrás. ¿Verdad que sí funciona? Pero ¿qué dice el orgullo? Ahí es donde cuesta, porque somos bien orgullosos. No, pero ¿por qué le voy a pedir perdón?
Ella es la culpable. Ella fue la que dijo, ella fue la que hizo, fue la que se gastó toda la quincena. Fíjate, muchas veces decimos, cuando él o ella me pida perdón, pues sí, la Biblia dice, lo voy a perdonar. Pero aquí está un principio tremendo, que es, pero Dios nos enseñó a dar el primer paso. Él era el ofendido y Él fue el que dio el primer paso para arreglar la relación de Él con nosotros y nosotros con Él. ¿Están entendiendo? Entonces, el perdón de Dios hacia nosotros fue un perdón costoso. ¿Qué costó? A ver, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. Un costo bastante alto. Es más, en Hebreos dice que Cristo pagó, y también Pedro lo dice, pagó con su sangre, pagó, o sea, pagar es pagar un costo, pagó con su sangre para nuestra salvación. O sea, de entrada ya el Señor pagó un alto costo, derramar su sangre en la cruz, y eso es lo que en realidad, al creerse y al llevarse a cabo, es lo que transforma a una persona. Entonces el perdón siempre va a incluir un costo. Siempre. Por ejemplo, cuesta renunciar al derecho de reclamar. Por ejemplo, lo hace algo él o ella y tú sabes que si le reclamas, lo puedes hacer, pero con buenas palabras. Pero generalmente no es así. ¿Verdad que no? Si no, es con una actitud agresiva y puede ser ofensiva. Entonces, cuesta controlarte. Bueno, si le digo se va a armar más fuerte. Cometió el error, él o ella, quien haya sido. Pero si yo en el mismo tenor, en la misma reacción, le reclamo, se va a poner peor el asunto. Entonces allí el ofendido le cuesta, ¿no? Dominarse. ¿A poco no cuesta? Fíjense, ¿se acuerdan de la televisión que decían, no te enojes, cuenta hasta 10? Pues fíjense que sí funciona, ¿eh? Sí funciona. O sea, claro, la idea es de, pues cálmate, no hables, no digas, mejor cuando o sea, porque el enojo tiende a bajarse en cierto lapso. Entonces, pero sí cuesta. ¿Han oído eso de que no, pues este varón, estas señoras son de mecha corta? Todos hemos oído, o sea, que es como un cohete que tiene una mecha, apenas lo necesita, ya explotó. Bueno, miren, aquí es un punto, hay tanto que decir. Miren, debemos de tomar muy en cuenta, preguntar, hablar, dialogar con tu esposa, con tu esposo, ¿cómo fue tu infancia? Porque algunos de ustedes crecieron con padres muy autoritarios, hasta golpeadores, y eso ustedes lo odiaban, pero resulta que al crecer y se casaron, resultaron igual. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta para comprender que es algo que le dañó, para también tener paciencia con él o con ella. Por eso el diálogo entre ambos es muy importante. Oye, ¿cómo te trató tu papá cuando eras niño? Oye, ¿cómo te trató tu mamá cuando eras jovencita? Y de ahí se derivan muchas conductas que fuimos obteniendo a través de los años. Pero en el matrimonio es donde sale todo el asunto. ¿Sí? Alguien dijo que el noviazgo es el estado perfecto para demostrar lo que no eres. Porque todos estamos quedando bien, pero ya una vez casados, sale todo. Estás desconocido. Eres un desconocido para mí. No, estás irreconocible, mujer. Esa no es la novia. Pues, cuesta dejar de usar los errores del otro, ¿no? O sea, el otro cometió y se lo guardo más bajo la manga.
Entonces tú cometes uno, mira, ¿te acuerdas? No, todo eso no abona, al contrario, destruye, pero cuesta. ¿Sí? Si tienes un as bajo la manga para contrarrestar tu error y sacarse el error del otro, cuesta romper esa carta, ¿a poco no? Y dices, no, pues mejor que queden ceros. Pero sí se puede, el asunto es que sí se puede. Porque si no, la Biblia no nos instruiría de que nos perdonemos, de que nos soportemos. Pero hay un costo. Esa es la realidad. Ahora, en tercer lugar, la Biblia también nos enseña que el perdón o el perdonar es algo que transforma. O díganme si no es verdad de que el perdón de Dios, que nos libró de la culpa, transformó nuestras vidas. ¿Verdad que el perdón es transformador? Yo cuando experimenté el perdón de Dios, creí el perdón y lo experimenté, me transformó, cambió mi corazón y por consecuencia la vida que llevaba, y muchas acciones y reacciones fueron cambiadas, y ese perdón sigue accionando, fíjense, sigue transformándome, me sigue dando conciencia de que al no ser perfecto necesito todavía el perdón de Dios cuando me equivoco. Y digamos, lo increíble de esto, increíble pues es entre comillas, lo increíble o difícil de aceptar es que Él siempre nos perdona, ¿sí o no? Cada vez que te equivocas y le pides perdón, ¿te perdona? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. Si quieres llegar al cumplimiento de esa promesa que le hiciste a tu esposa, hasta que la muerte nos separe, el perdón es la clave. No hay otra manera de llegar hasta que la muerte te separe de tu esposa o de tu esposo que el perdón. Entonces, el perdón en el matrimonio, pues no solo le da vuelta a la página, o sea, vamos, otra página, sino que abre la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva esperanza y de nuevas ilusiones, y eso anima el corazón. Cuando yo sentí el perdón de Dios, se me abrió un panorama así bien tremendo, y sigue siendo lo mismo. Me abre la esperanza, me da la esperanza de seguir adelante. Señor, ayúdame, es que tú sabes, no, hijo, levanta, estás arrepentido, Señor, perdóname, tú conoces mi corazón, yo no quería hacer esto, o no quise hacer, tú me conoces. Como explicaba Gama, que el apóstol Pablo decía, lo que no quiero eso hago. O sea, Dios sí ve el corazón. Te perdono, sigue adelante, levántate. Y sientes ese ánimo y otra vez para seguir. Bueno, así tenemos conociendo a Cristo ya casi 50 años. Vamos, ¿qué? 49 ya, casi 50. Y así ha sido en la relación personal y en los 46 años de casados. No hay otra manera, hermanos. Hay una historia que yo leí hace tiempo. Esta historia sucedió en la Segunda Guerra Mundial, es un hecho histórico, real, de una familia judía que fue apresada en un campo de concentración, y esta familia se apellidaba Ten Boom. Hay un libro, inclusive hay una película que se llama El Refugio Secreto, que está en YouTube. Búsquenlo, El Refugio Secreto, y lo pueden ver. Bueno, ahí está la historia de esa familia. Y Corrie Ten Boom era una de las hijas, y ellos eran judíos, pero eran cristianos, vamos, eran judíos cristianos. Entonces, ellos eran cristianos cuando los apresaron, y sucedió un evento bien tremendo, porque resulta que en una predicación después ella fue sobreviviente del Holocausto, y ella como cristiana testificaba de cómo Dios la sostuvo, pero también testificaba de cómo los
nazis trataron a su familia. Entre otras cosas, delante de ella violaron a su hermana. Entonces ella, en una ocasión, predicando después cuando terminó la guerra, dice que había un hombre atrás que así alto y se distinguía, así como el Andy que se distingue de todos. ¿Dónde estás, Andy? Y dice que ella lo miraba y estaba así, no, así, y lloraba, y de pronto se oían sus gemidos de llanto. Dice, ay, Dios lo está tocando. Entonces ella, después de que terminó, hizo un llamamiento, y este hombre se acercó, se puso al frente y le dijo que se acercara, y dice, cuando lo vi, lo identificó. Había sido el soldado que había maltratado a la familia y había violado a su hermana. Y ella había hablado del perdón. Y lo tenía enfrente y él la llamó. Y dice, yo lo vi y lo recordé, inolvidable, el rostro de ese hombre. Y me acerqué y me dijo al oído, y él llorando, me dijo, perdóname, ¿me puedes perdonar? Y fíjense lo que sucedió. Dice ella que luchaba entre el odio, la amargura y la gracia. Pero fue algo así, todos mirando. Dice ella, finalmente, en cuestión de segundos, recordé cómo Cristo me había perdonado. Dice, y extendí mi mano y toqué su hombro, así de frente lo miré y le dije, el perdón no es una emoción, es un acto de la voluntad. Y yo decido, de la manera que Cristo me perdonó, te perdono. Y el hombre se derrumbó. Difícil, ¿no? Pero lo hizo. Pero ella dijo algo muy importante, es una decisión. Es una decisión, es un mandato que se obedece. Ese es el punto. Entonces vemos que el perdón no es algo fácil. Nadie está diciendo que es algo fácil. Por eso es el costo del perdón. Siempre hay un costo que pagar. Y en el matrimonio ese costo debe de pagarse. Debe de pagarse. Hasta el final de nuestros días. Porque otro de los costos del perdón es que incluye renunciar al orgullo, porque por naturaleza todos, no hay ser humano que no tenga algo de orgullo en el corazón, ¿sí? El orgullo dice, por un lado, yo tengo la razón, él o ella me debe una disculpa, pero el perdón dice, renuncio al resentimiento, no, renuncio a vengarme por amor a él o por amor a ella. Quiero vivir en paz, pero es un costo. A Jesús le costó obedecer. ¿Se acuerdan cuando estaba en Getsemaní? Que dijo en un momento, dice, estoy triste hasta la muerte. Y oró, dijo, Padre, si es posible que no pase yo por este sufrimiento, está bien, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y él sabía que la voluntad es llegar a la cruz. La voluntad del Padre era llegar a la cruz. Y él se negó, ahí está donde él se negó, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Precisamente es Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5, donde se nos dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, la misma intención del corazón que hubo en Cristo Jesús, que estén en cada uno de ustedes, el cual, dice el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y es lo que en otras partes Jesús enseñó sobre el negarse a sí mismo. Tomar su cruz, negarse ok, es que violó mis derechos. Pues sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿A pelear, discutir, divorciarte, qué sé yo? Pues no, entonces ¿cuál es la solución? Perdónalo, porque tú también te equivocas.
Y eso es despojarte, que cuesta, ¿verdad? Entre los seres humanos hay unos que batallan, todos batallamos con el orgullo, pero hay unos que batallan más por su circunstancia en la que crecieron. En algunos casos los padres alimentaron el orgullo. Eres el más bonito del salón, hijo. Estás güerito y miren, pusieron 2 güeritos aquí. Eres el mejor. Además, mira, tu papá es rico y los demás son pobretones. Y el niño. Si alguno de ustedes que está aquí, su padre le dijo eso, te levantaron hasta acá. Pero mientras más alto te levantaron, más dura es la caída. Entonces, sin embargo, otros todos luchamos en algún nivel. Pero, por ejemplo, yo como pastor ya con más de 40 años en el ministerio, yo me doy cuenta de esto. Hay unos que oye, pero el Señor no, pues el Señor, pero yo no. Tú dices, híjole, oye, ¿eres cristiano? Amén. O sea, pero fíjense, yo como pastor, al entender esto, no me pongo mal con el orgulloso, porque sé que pues, es una víctima, no es inocente, pero sí es una víctima. Le alentaron de alguna manera o por alguna razón o razones, es así. Pero el Señor, bueno, esa fue la razón de la caída de Satanás, de los lugares celestiales. Pero seguimos batallando con eso. Por eso fíjense esta escritura, sino que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, como cualquiera de nosotros, aunque claro, Él fue sin pecado. Ahora fíjate el versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. La humillación es lo contrario del orgullo. Tener un espíritu humilde, un corazón, es totalmente el lado opuesto del orgullo. Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Este verbo haciéndose implica que fue algo voluntario, o sea, decido por amor a ellos, a quien llamaré mi iglesia, mi novia, mi esposa, con quien me voy a casar. ¿Han oído las bodas del Cordero? ¿Saben quién es la novia? ¿La esposa? Pues tú. Y nos perdona todo, ¿sí o no? Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, bajándonos un poquito del lado del matrimonio. En el matrimonio, uno de los dos debe dar el primer paso. Uno de los dos. Pero procura ser tú el primero. ¿Sí? Aun cuando sientas que no te corresponde, que estás ofendido, no, tú puedes dar igual que el Señor. Esa humildad abre la puerta del diálogo, de la reconciliación, y puede salvar el matrimonio. También incluye el costo pues, de renunciar al recuerdo, al agravio, o sea, el recuerdo del agravio y de las ofensas. Fíjense, en Hebreos 8, versículo 12, dice, porque seré propicio a sus injusticias. Y miren la última frase, está ahí en la pantalla, dice, y nunca más, ¿qué dice? Me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, hablando del pueblo de Israel, pero de todo ser humano. Fíjate lo que Dios dice, nunca más me acordaré. O sea, Dios tomó una decisión de no recordar. Ahora, la Biblia dice que tú y yo somos hechos a la imagen de Dios, que significa que tenemos esas características de voluntad, de decidir, de pensar, de reaccionar, así como el Señor. Entonces, notan que está diciendo Dios mismo, yo nunca me voy a acordar de sus pecados y de sus iniquidades. Bueno, si nosotros hiciéramos algo así,
damos un paso bastante sólido. El problema es que por nuestra condición o situación, por lo que sea, somos muy dados precisamente a hacer lo contrario, a acordarnos. Y bueno, por naturaleza, según los estudiosos de la personalidad, dicen que la mujer, no sé si será cierto, señoras, que la mujer es la que recuerda más. ¿Sí es cierto, varones? Sí, eso se oyó así bien. Es que la mujer es como más sensible. Y hay que entender que así la hizo Dios. Pero ustedes también, mujeres, entiendan que eso de sacarle al marido cosas de hace 30 años no es sabio. Y ahí es donde a ustedes les va a costar. Hay un costo de decir, híjole, no, pues ya escuché la predicación, Señor, ayúdame a ya no sacarle de hace 20 años, 25 años. ¿Sí les pasa eso, varones? O sea, es algo que sucede. Pero si ustedes deciden, en este caso las mujeres que son más propensas a almacenar, si ustedes deciden no acordarse más de los errores de su marido, híjole, ayuda mucho, porque no queremos hacerlo, ¿verdad que no queremos hacer, varones? ¿Sí, o si lo quieres hacer? ¿Todos contesten? Pues no, o sea, yo no quiero de manera deliberada herir a mi esposa, por supuesto que jamás. Sin embargo, me sucede. Nunca más me acordaré. Ahora, esto que dijo Dios no significa que Él tenga amnesia o que no, sino que Dios decidió no acordarse y no traernos a la memoria esos errores del pasado. El asunto es que en el matrimonio se piden perdón y más de alguna vez alguno de los dos dice cosas como, bueno, sí te perdono, pero no olvido. No, hay que perdonar y decidir olvidar. ¿Sí? Ahora, Dios es el único que puede tener la capacidad de no, porque en otra parte dice que no me acordaré más de sus pecados. Bueno, Dios es el único capaz es algo, pues es Dios, ¿no? Pero en el caso de nosotros, no podemos hacer eso. O sea, ningún ser humano puede decir, ya se me borró, oye, no, todos recordamos, ¿sí o no? Pero entonces, ¿cómo? Se decide no recordarlos, no sacarlos a la luz. No sé si me expliqué. Dios sí puede, cuando tú le dices, ay Señor, ¿te acuerdas hace 15 años que hice esto? ¿Cuándo? No me acuerdo, porque Él sí tiene ese poder de borrarlo de su mente. Nosotros no. Yo una vez le dije al Señor, ¿y por qué? Para que no se les olvide cómo yo los he perdonado. Y me cayó el 20. O entendí. Entonces, yo no tengo la capacidad de borrarlo. No puedes. Pero de acordarte sí puedes. Pero ahí es donde tú vas a decidir no traerlo al presente. Amén. Es como si un médico opera, hace una herida y luego vuelve a abrirla cada vez que quiere comprobar si ya se sanó. Pues no, así jamás va a cicatrizar, ¿no? Entonces el perdón cierra la herida para que sane. Así es. Romanos 12:19 nos dice que el costo del perdón incluye también renunciar a la venganza. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos. Mire, yo he tratado casos donde
pasan cosas y luego, no, pero estoy arrepentido, él o ella pide perdón y lo perdona. No, sí te perdono, pero a veces uno capta que no es genuino. No, pero mira, él se ve genuino, sí, no fue mi intención y a veces él o ella se ponen duros, pues me lo vas a demostrar. Bueno, sí, la Biblia dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, pero el paso del tiempo, oye, ¿cómo va? No, pues es que no me habla, no, entonces quiere decir que no perdonó, ¿verdad? Y al paso del tiempo, yo he tratado casos donde lo que le hizo, por ejemplo, si le fue infiel él a ella, al paso del tiempo, si no perdonó, ella le es infiel a él. Oye, ¿qué pasó? No, pues para que sienta lo que yo sentí. Eso es vengarse. Y eso, hermanos, no, por el amor de Dios, no. Miren, de los casos que he tratado, fíjense bien lo que voy a decir, así específicos de lo que estoy mencionando, ni uno solo se ha levantado. Ni uno solo, porque la venganza empeora las cosas. Y no vengarse cuesta, ¿sí o no? Porque en la naturaleza del hombre está vengarse. Es más, hasta de niños nos lo inculcaron, por alguna razón los padres o los amigos. No te dejes, tú contéstale, porque si te dejas te van a agarrar de barquito. Y ahí ya nos están predisponiendo y ya nos dañaron. Entonces, aunque somos cristianos, como tenemos malos hábitos, ¿verdad, Gama? Tenemos malos hábitos que es de devolver mal por mal, pues nos vengamos y eso no abona, destruye. Así de sencillo. Entonces, ¿qué dice aquí? No os venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, te va a costar devolver mal por mal, pero si tú te decides, le pides al Señor su gracia, no te vengas, perdonas y dejas en manos del Señor, mira, te aseguro que te lo puede transformar al marido que tienes, te lo puede transformar el Señor de una manera que ni te imaginas. Pero tú no levantes un dedo, deja que sea el Señor el que. ¿Y con cuántos? A ver, sean sinceros, bueno, Dios ha tratado algunas cositas así. A ver, levanten la mano así que tú digas. Yo me acuerdo cuando una vez mi esposa estaba dando una enseñanza a las mujeres y yo estaba por allí en un rincón. Ella no me vio, pero yo estaba por allí y dijo, les voy a dar un secreto. Y yo dije, dice, cuando mi esposo tiene cosas que a mí no me agradan o que me ofenden, ¿saben qué? Yo ya ni le digo nada, ni le peleo, ni le digo nada. Lo que hago es, Señor, ahí te lo encargo. Y si vieran que sí funciona, y yo dije, mira, con razón, menos peleas, y el Señor me ha dado mis. ¿Saben qué, señora? Así funciona, señoras. Ahí está y gratis, esto es gratis. O sea, ya no le peleen, mejor déjenselo al Señor. Digo, ay, amor, digo, con razón ya no me peleas. Descubrió el secreto, dice, no, pues yo cómo me voy a, no voy a reaccionar igual que tú. Y qué tremendo. La venganza, hermanos, en el matrimonio muchas veces es con violencia física, de la cual de plano, o sea, no, cero. Pero a veces es guardando silencio, indiferencia, desprecio, falta de aprecio, de afecto, palabras hirientes. Perdonar significa tratar al cónyuge como si la deuda ya estuviera pagada, porque en Cristo ya lo está. Por consiguiente, el costo del perdón es alto, porque también acepta el dolor, o sea, el perdón acepta el dolor
de sanar la herida, porque una herida tarda en sanar, ¿cierto? Y el perdón no borra el dolor, no quita el dolor sigue allí, pero el que perdona ciertamente carga la herida por un tiempo, pero llega el tiempo también en que esa herida va a sanar. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Bueno, aún en la cruz, es decir, en la cruz Él estaba experimentando el dolor, pero a pesar del dolor, Él dijo: perdónalos. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo, hermanos. Perdonar significa vivir con las cicatrices, ¿sí? Y cuando todos tenemos cicatrices, ¿sí o no? Todos, de alguna cortada. Yo tengo aquí, cuando era niño, estaba sacándole el punta a un lápiz y con una navaja filosa, y aquí todo esto se me veía el hueso y miren, ya no me duele nada, pero me quedó la cicatriz y no se me olvida. Entonces, las cicatrices en el matrimonio son síntoma de que sanaron las heridas. No importa que parezcas profeta de Baal. Ay, ¿cómo se me ocurrió eso? Pero sí que se te ven las cicatrices, pero el que entiende esto dice: oh, mira, ese es un perdonador, porque tiene cicatrices sanadas. Me voy hacia el final. Por supuesto que el perdón tiene muchos beneficios. Tiene un costo, sí, pero los beneficios son invaluables. Sanidad emocional, sanidad espiritual, descanso, paz, salud física. Y por otro lado, el resentimiento enferma el alma y el cuerpo. Estudios médicos confirman que la amargura produce estrés, ansiedad y enfermedades que cuando vas y le dices todo lo que... no, pues usted está sano. Ellos le llaman enfermedades psicosomáticas. Te sientes de lo peor, pero estás sano en tu cuerpo. Es emocional, ¿sí? Que muchas veces se cura con la medicina del perdón, porque el perdón abre la puerta a la confianza y a la cercanía. El perdón restaura incluso las relaciones íntimas que se van perdiendo, y eso hace enfriar el matrimonio. Finalmente, hermanos, perdonarse mutuamente honra a Cristo. ¿Así? Honra el testimonio del Evangelio, exalta el poder del Evangelio. Porque un cristiano, un matrimonio donde hay perdón, está reflejando la gracia de Cristo. En un tiempo donde muchos hogares se destruyen por falta de perdón, una pareja cristiana que se reconcilia brilla como la luz en medio de las tinieblas. Yo les puedo contar casos, el tiempo me falta, ¿no?, de reconciliaciones impresionantes. Es más, les voy a contar la última que presencié. Termino una reunión y se me acerca una señora. Me dice: pastor, dice, fíjese que yo vivía en Estados Unidos y pues me divorcié, mi esposo me engañó y pues nos divorciamos, no lo perdoné y pues decidí el divorcio, pero luego conocí al Señor, no conociendo al Señor. Dice: conocí al Señor y empecé a entender muchas cosas, pero me vine a vivir aquí otra vez a Guadalajara y pues pues ¿me pueden recibir? Claro. Le digo: oye, ¿y habrá alguna manera? Esto es espectacular lo que les voy a contar. Le digo: ¿habrá una manera? Dice: es que la culpa, yo tengo culpa en el divorcio, ya lo entendí y estoy muy arrepentida. Yo le dije: ¿habrá alguna posibilidad de contactarlo? Ya lo traté y no lo encuentro, nadie me da razón. No, pues vamos a orar, que no sé qué. Y en eso veo un hombre que viene así por detrás y llega
a espaldas de ella y me dice que quiere hablar conmigo. Entonces yo le digo, permíteme un segundo, y ella voltea y casi se desmaya. Era el marido. Mira, hasta se me enchinó la piel. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y los dos se ven. Y yo, ¿qué? Dice, es que él es mi marido, tú eres mi esposa. Y ella le dice, ¿qué haces aquí? Le dice, es que soy cristiano y me vine de Estados Unidos y te busqué y no te encontré. Y no, es que yo, Señor, que así fueran todos los casos. No, este está de película. Pero fíjense lo que sucedió. Ambos se dieron cuenta y se perdonaron. No, hombre, les digo, ¿y qué? ¿Cuándo se abrazan? Les dije, pues órale. No, se abrazaron y te quedaron ahí. Dije, no, pues ahí los dejo, ahí hablen y luego vemos. No, qué impresionante, hermanos, de verdad. Últimos consejos: no permitan que el enojo se les acumule. No permitan, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Usen palabras de bendición, no palabras sanadoras, palabras que levanten la estima de tu esposa. Dile, estás bien bonita, dile cosas bonitas. Cuando ella se ande, aguanta, dile, ay, hermano, no te preocupes. O sea, decir perdóname y te perdono tiene un poder sanador enorme, hermanos, inimaginable. ¿Sí? Finalmente, pues busquen ayuda si es necesario. A la congregación donde asistes o algún pastor que te pueda pues aconsejar es bueno. Concluimos, el perdón cuesta, sí. Cuesta el orgullo, cuesta lágrimas, cuesta renunciar al derecho de venganza, cuesta dejar el pasado, no recordarlo, pero el resentimiento cuesta más. Porque el resentimiento destruye la paz, endurece el corazón y rompe el matrimonio. Cuesta más la amargura que el perdón. El costo del perdón ciertamente es alto, pero el costo de no perdonar es devastador. Por eso Jesús nos enseñó a orar: Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No hay matrimonio sin heridas, ¿verdad que no? No. Eso significa que tampoco debe haber matrimonio sin perdón. La cruz es nuestro recordatorio de que el perdón siempre es posible, porque así como Cristo nos amó y nos perdonó, así también nosotros podemos amar y perdonarnos mutuamente en el matrimonio. Amén. Lo demás, pues ustedes ya lo dialogan, lo platican. Si hay que perdonar, háblenlo, sean humildes de corazón y verán cómo Dios los va a levantar tremendo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque en la cruz pagaste el precio de nuestro perdón. Estamos muy agradecidos. Te pedimos, Señor, que nos des humildad de corazón para perdonarnos mutuamente. Danos más capacidad y fuerza para decidir perdonar, sanar nuestras heridas. Danos, Señor, la capacidad de tomar decisiones. Auméntala, Señor, decisiones para restaurar nuestra relación y que mejore cada día. Haz que nuestros matrimonios reflejen tu gracia y tu evangelio, para que otros vean en nosotros el poder transformador que tiene el evangelio y el poder que tiene el perdonarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Abraza a tu esposa y oremos mutuamente. Varón, ora por tu esposa. Lo que Dios ponga en tu corazón respecto a esto, Señor,
gracias. Si tú le quieres decir ahí algo, pues está bien. Tenemos mucho tiempo para hacerlo. Pero aprovechen estos minutos y cerrar con broche de oro para seguir adelante.